Bueno, la idea es discutir un tema relacionado con COVID y corazón, ya que me comentaban que había cierto interés en analizar estas cosas. Bueno, así que le dije al doctor Arias si podíamos discutir este tema, hablé también con los jefes de residentes y demás. Y la pregunta es la siguiente: ¿el corazón es habitualmente o infrecuentemente el órgano de choque en el COVID-19? ¿Ok? Fíjense que la pregunta lleva implícita dos cosas. Una, si es habitualmente, pero aún así, descartando esto, ¿es infrecuentemente el órgano de choque? Bueno, me parece que la opinión de muchos de los que estamos acá será divergente con respecto a esta cuestión. Y vamos a ver si podemos responder esta pregunta. ¿Ok? Mi aproximación al problema de COVID y corazón es el siguiente. Yo creo que los pacientes que tienen problemas con el COVID, problemas cardíacos, se dan en estas posibles causas. Son pacientes cardiópatas o tienen comorbilidades. Y como cualquier infección viral o bacteriana, el que tiene problemas basales va a tener más problema cardíaco. Tema número uno. Gracias, Eduardo, que estás con nosotros acá. El segundo tema es, si no tiene nada de esto, pero es un paciente que evoluciona hacia un daño multiorgánico grave, ¿de acuerdo? Respirado, mucho tiempo de respiración, falla renal, falla hemodinámica, necesidad de catecolaminas, finalmente incremento de los valores de ácido láctico y demás, también va a tener agresión miocárdica. O sea que dos condiciones: que sea un cardiópata previo, que no lo sea, pero que tenga esto. Por supuesto, estas cosas también están asociadas. Pero el tercer punto, que es vinculado con el corazón como órgano de choque, se refiere a esta condición. ¿Hay un daño miocárdico real que produce el COVID? Llámese miocarditis o llámese, como lo quieran llamar, a través de mecanismos múltiples. ¿Tiene esto relevancia una vez que uno despeja estas dos cuestiones? Esa sería la pregunta. ¿Ok? ¿Cuál es la relevancia epidemiológica, fisiopatológica, pronóstica, todo lo que ustedes quieren, en ausencia de estos dos? Si el tipo tiene comorbilidades o si el paciente no progresó hacia un daño multiorgánico. Muy bien. Este sería entonces el escenario con el cual les digo que yo me estuve moviendo en los últimos, no sé, 18 meses, siempre pensé en estos términos y siempre puse bastante en duda esta cuestión, y me parece que tengo algunos aliados, entre ellos el doctor Arias acá. Pero bueno, a lo mejor Arias cambió ahora y estoy solo. Para analizar esto yo voy a evaluar este tema en dos escenarios. En una población de bajo riesgo y en una población grave, es decir, el compromiso cardíaco en una población de muy bajo riesgo y el compromiso en una población grave de pacientes intubados en terapia intensiva. ¿Ok? Son dos extremos y se supone que entre esos dos extremos uno tendría todos los rasgos posibles, pero analizando los extremos probablemente tengamos un panorama de la cosa global. Este es el primer trabajo, que es prevalencia clínica y subclínica de miocarditis en los atletas competitivos. Este es un ambiente universitario. En estos ámbitos, que es en Estados Unidos, el ambiente universitario significa competencia, actividad atlética por lo menos en nivel subcompetitivo, pero bastante aproximado al competitivo. ¿Cuál es la prevalencia de miocarditis en estas poblaciones? Tomaron 13 universidades, 1.600 atletas, les hicieron a todos el siguiente test: clínica, troponina y resonancia nuclear magnética a todos. ¿Cuál era el objetivo? Determinar la prevalencia de miocarditis en pacientes con COVID-19. Y después, algo que no vamos a analizar ahora, a la luz de estos hallazgos, cuál sería la estrategia de screening en la población universitaria competitiva. Pero eso no lo vamos a ver ahora, sino vamos a ver este segundo tema, este primer tema. ¿Cuál es la prevalencia de miocarditis en la población? Muy bien. Acá entra la primera cuestión. ¿A qué llamo yo miocarditis? Ellos dijeron, un paciente tiene miocarditis clínica cuando tiene clínica más
o un electro, o un ecodoppler, o una troponina. ¿De acuerdo? Clínica más algo subclínico. En cardiología, lo subclínico es el electro, el ecodoppler o la troponina. Un paciente tiene miocarditis subclínica probable cuando tiene estos hallazgos con o sin clínica. ¿Se entiende? O un eco, o una electro, o una troponina con o sin clínica. A esto le voy a llamar miocarditis subclínica. Y un paciente tiene una subclínica posible cuando lo único que tiene es la resonancia como hallazgo aliado. Fíjense ustedes que ya tengo un primer problema. ¿Cómo diagnostico miocarditis? La tasa cuando hay clínica, acompañado de algo más, 0,31%. Cuando yo meto con y sin clínica esos mismos hallazgos, 0,81. Significa que hay 0,5 que solamente tienen troponina, electro y esa historia, que es para que me cierren los números. ¿Sí? Y el paciente puede tener una resonancia nuclear magnética como hallazgo en el 2,30% de los casos. Si yo tomo como diagnóstico, acá hay un error, si yo tomo como diagnóstico la resonancia, la tasa se eleva al 2,30%. Entonces hay una gradación en los diagnósticos, clínica, subclínica probable y subclínica posible, y estos porcentajes que están acá. Bien. Dos palabras muy chiquititas de metodología y no me empiecen a odiar por esto. Lo primero que me llama la atención es la prevalencia en el diagnóstico de miocarditis en las 13 universidades. Fíjense la diferente prevalencia que hubo. Uno puede decir, ¿saben lo que pasa? Que había un ambiente epidemiológico favorable para la infección y en otros no. Es probable eso, pero es raro. Lo primero que surge acá es que los criterios eléctricos, de la resonancia y aún los puntos con los cuales manejaron las troponinas, era variable y por eso dio una prevalencia diferente. Este es un problema metodológico. Cuando encuentran una gran dispersión de información, la información es menos consistente. Segundo tema. ¿Cómo yo hago el diagnóstico de miocarditis? ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico de miocarditis? ¿Es la troponina? ¿Con un determinado valor de corte? ¿Eso es sinónimo de miocarditis? ¿Es la resonancia nuclear magnética con estos criterios que han sido validados aparentemente y acordados por las sociedades científicas, donde entran el T1 y el T2, dentro del T1 el realce tardío? ¿O es la biopsia miocárdica? Y si es la biopsia miocárdica, ¿por histología? ¿O yo tengo que rescatar la partícula viral COVID para decir, este tiene una miocarditis? ¿Cuál de todos estos es el gol estándar? Por lo tanto, todos los que teníamos antes de esas prevalencias genera una cierta duda. Ya no tengo un criterio validado. Y esto nos lleva, desde el punto de vista metodológico, a decir, ¿cuál es el gol estándar en la evaluación de una nueva práctica? Cuando ustedes tienen una nueva práctica, ¿cómo hacen? ¿Qué gol estándar usan? ¿Qué gol estándar usarían acá? Bueno, sería mejor usar este criterio, un criterio total e incuestionable con respecto al diagnóstico de algo, ya sea infarto, miocarditis, ustedes lo que quieran. Ese sería el primer criterio. ¿Cuál sería la segunda estrategia? Transformar el estudio diagnóstico en un estudio pronóstico. Uno de los problemas que tengo en este trabajo es que el valor pronóstico de la resonancia no fue validado. Por lo tanto, no sé qué significa ese hallazgo. Y vamos a ver la vuelta que tiene todo esto. Y fíjense lo interesante. Si yo hubiera querido hacer diagnóstico de infarto con la troponina, nunca hubiera sido mejor que la CPK. Porque la CPK es mi gol estándar. Si tiene CPK, tiene una miocarditis. Si no tiene CPK, no tiene miocarditis. No, perdón, no tiene infarto. Por lo tanto, hubo que salir del estudio diagnóstico y transformarlo en un pronóstico. No me importa si tiene o no infarto. Lo que quiero saber es si los pacientes con troponina andan peor que los que no tienen troponina. Transformaron el estudio diagnóstico en un estudio pronóstico. Y esto es lo que en el trasfondo se está diciendo de este estudio en pacientes jóvenes, en los jóvenes. Sería interesante saber lo que tienen estos hallazgos en la resonancia, qué evolución tiene, para saber si tiene algún significado clínico o no significa nada. ¿Cuál es la conclusión de este primer escenario? Y es el siguiente. Este es un editorial que sale a propósito de este estudio en el JAMA, y dice, la ausencia de una población control en pacientes jóvenes con
con la resonancia, hace que, que no sean claras si las anormalidades de la resonancia están realmente asociadas con el COVID-19. Y la troponina podría ser lo mismo, más allá de ese escenario espectacular donde hubo superdeportistas que tuvieron troponina positiva y se armó todo un despelote. Más allá de eso. Porque en general la evolución es muy buena y esto es, el COVID, los pacientes que tuvieron infección por COVID en este grupo poblacional no tuvieron ninguna patología que tuvo significado clínico. Por lo tanto, no es seguro que haya el diagnóstico de miocarditis en esta población y que los criterios deberían ser valorados para saber si tenemos un diferente pronóstico y concluir si realmente la miocarditis, o mejor dicho, el corazón es un órgano de choque bajo ciertas circunstancias. Vamos al segundo tema. Entonces, esto es lo que nos queda en una población de bajo riesgo. ¿Qué nos queda en una población de alto riesgo, pacientes con UTI intubados? Este es un trabajo que salió en Circulation y está en prensa. Todavía no salió editado. Por lo tanto, el diseño es distinto. ¿Ok? Está en prensa. Pero uno ya puede acceder a él. 200 pacientes con COVID severo, paciente intubado. 5 hospitales. Se evaluó la troponina. Y muchas otras cosas más, todo lo que se puede evaluar en un paciente intubado. Y el objetivo era, ¿cuál es la prevalencia y la evolución de la injuria miocárdica en el COVID severo? Primer punto. Comparado con los pacientes con otra cohorte que tiene síndrome del estrés respiratorio del adulto no COVID, ¿qué significa? ¿Cuál es peor de las dos cosas? ¿Se entiende? ¿Cuál es la prevalencia? 1, 2. ¿Qué significa en comparación con cualquier otro hijo de vecino con distrés en la terapia intensiva del doctor San Román? Primer análisis. Los pacientes con COVID, ¿qué significa? Tiene mucha troponina. ¿Qué significa la troponina? Los pacientes con COVID internados en una terapia intensiva tienen una alta probabilidad de tener troponina positiva, como dijimos con el doctor Arias. La mitad tiene troponina positiva, arriba del valor normal, que es el percentilo 99. Ahora bien, ¿con qué se asocia la troponina alta? La troponina alta se asocia con la enfermedad renal, con el lactato, con el contagio de células blancas, con el aumento de la ferritina, con la caída del fibrinógeno y con toda manifestación de injuria. De modo que cuando se la ajusta, pierde valor. El grado de injuria miocárdica medida por el nivel de troponina refleja el riesgo basal, las comorbilidades y el daño multiorgánico. Eso es lo que está reflejando. Segundo tema. ¿Cuál es el valor pronóstico de la troponina en términos, o sea, mientras que acá lo que a mí me interesa es saber qué eleva la troponina, acá lo que me interesa es saber si la troponina se asocia con más muertes. ¿Se entendió? ¿Qué eleva la troponina? Bien. ¿Tiene más muerte lo con troponina positiva? Sí. Con troponinas negativas, que era la mitad, 22% de mortalidad. Con troponinas en el rango mayor, este es un análisis ordinal, tiene una mortalidad del 60%. Y en el medio, todas las mortalidades. O sea, hay una gradación entre los valores de troponina y la muerte. Por lo tanto, vayamos a esto. La asociación entre troponina y mortalidad no fue estadísticamente significativa cuando se ajusta por edad, sexo y daño multiorgánico. Entonces ya tengo dos cosas. Primero, ¿quiénes tienen troponina? Los que están hechos fruta. Segundo, ¿cuándo la troponina mata? ¿Cuál es la relación entre troponina y mortalidad? Cuando hay daño multiorgánico. De hecho, estos hallazgos hacen desaparecer el valor de la troponina. Y lo que está acá, que es agregado mío, la pérdida del valor pronóstico de la troponina en el análisis ajustado indica que el biomarcador refleja el riesgo basal, comorbilidades y el daño multiorgánico. Tercer análisis. Distrés por COVID versus distrés no COVID. ¿Se acuerdan que nosotros analizamos una población con COVID para ver por qué aumentaba la troponina y después si los pacientes con troponina alta tienen más o menos muerte? Bueno, ahora vamos a hacer una cosa más. Hicieron estos tipos. Mezclaron dos poblaciones con con COVID y sin COVID, todo junto. La corte era retrospectiva del distrés del COVID, de los que no tenían COVID, pero estaban todos en la misma población. ¿Sí? ¿Se entendió esto?
La injuria miocárdica fue similar con COVID y sin COVID, y el distrés sin COVID. 51 contra 49. Los pacientes con COVID fueron más viejos, tenían más creatinina y menos signos vitales. Y lo más interesante está acá. El COVID-19 se asoció con menor relación de injuria miocárdica en comparación con el distrés no COVID. ¿Se entendió esto? Los pacientes con distrés no COVID tenían menos injuria miocárdica que los pacientes con COVID. Que es lo que puse yo acá para aclararlo. El COVID tuvo menor tasa de injuria miocárdica que el distrés no COVID. Un poquitito de metodología, una pizca. Vayamos al primer análisis. Yo lo que quiero ver es la relación. ¿Qué cosas me incrementan la troponina? Primer análisis, porque acá hay 3 análisis. Esto se hizo a través de un mecanismo de regresión lineal, donde la variable dependiente era la troponina, pero no sí o no, un escalonamiento ordinal o un escalonamiento continuo. ¿Qué variables metieron en la regresión? Cuando ustedes hacen un análisis multivariado, lo que hacen, meten un montón de cosas que la llaman variable independiente para saber cuál de ellas, en definitiva, y en un análisis simultáneo, se asocia con la variable que a mí me interesa, que es la variable dependiente. Cuando hicieron todos estos análisis, ya lo vimos, lo que se asocia para subir el COVID en un paciente para subir la troponina en un paciente con COVID severo, es el riesgo basal, las comorbilidades y el daño multiorgánico. Esto ya lo habíamos visto. El segundo análisis era troponina con mortalidad, ¿se acuerdan? Entonces, en el análisis univariado, los que tenían troponina se morían más, pero cuando se hace un multivariado, todos estos criterios diluían esta asociación. Esta asociación dejaba de existir cuando yo metía todo esto acá. Eso es un análisis multivariado. ¿Y cuándo ocurre un análisis multivariado? Cuando estas variables tienen relación con esta. Esto se llama variable de confusión. Cuando se da este trípode así, y en definitiva, ¿qué significa esto? Que la troponina era un marcador del daño multiorgánico, pero como decían, lo que mata era todo esto y no la injuria miocárdica expresada por el valor de troponina. ¿Sí? Tanto una como otra de estas dos maneras es la población con COVID. Ahora bien, población con y sin COVID, con la cohorte retrospectiva, metieron toda la misma bolsa y dijeron los pacientes con COVID tienen una mortalidad que es mucho menos severa, que es de menor proporción que aquellas que la asociada con el riesgo basal, las comorbilidades de daño multiorgánico. O dicho de otra forma, en el análisis comparativo COVID-no COVID, seguían siendo este conjunto de variables los que me expresaban la mortalidad, y en principio el COVID tenía menos valor. Conclusión. La injuria miocárdica está asociada con un pobre pronóstico en COVID y soporta el análisis, se sostiene el análisis de que el daño multiorgánico y particularmente la disfunción renal es lo que genera injuria miocárdica expresada por COVID. La injuria miocárdica es entonces reflejo del riesgo basal y de las comorbilidades y en definitiva del daño orgánico multisistémico. La injuria miocárdica es menos común en pacientes con COVID comparados con el distrés respiratorio ajustado cuando se hace un análisis ajustado de todas las variables. ¿Y qué hay que hacer para cuidar a los pacientes? Y simplemente optimizar el daño orgánico cuando uno se encuentra en un paciente con COVID en terapia intensiva con troponina alta. Cuando uno ataca todas las variables que sintetizan el daño multiorgánico, uno puede actuar sobre esta historia. Y los autores también dicen que estos hallazgos están sostenidos porque los estudios de autopsia no han demostrado muchos hallazgos compatibles con COVID, y más todavía cuando uno está buscando la partícula viral del COVID. Segundo tema, que las resonancias, en definitiva, son el hallazgo de la resonancia similar en los pacientes con COVID que en los pacientes sin COVID. Conclusión, y si regresamos a esto, es evidente que todo este problema está pasando sobre todo por las comorbilidades, por el riesgo basal y por el daño multiorgánico, que evidentemente todo esto está asociado, y esto tiene muchísimo menos si es que tiene algún valor.
Ahora vamos a discutirlo. Por lo tanto, la pregunta que me planteé al principio del corazón, ¿es habitualmente o infrecuentemente el órgano de choque? La respuesta es, me parece que no, creo que no. Y que hay mucho de sesgos, mucho de cosas puestas en el escenario actual, mucho de estar viendo estas cosas con una super lupa, y mucho de disponer de una gran cantidad de estudios que muchas veces no los hacemos en los pacientes que tienen un distrés por COVID o en una población de bajísimo riesgo, como pueden ser los atletas en el ambiente universitario de Estados Unidos. Bueno, listo, hasta acá llegué. No más que eso.